Bueno, buenos días jóvenes. Vamos a reanudar entonces el avance de nuestra materia. Habíamos terminado con lo que es el tratamiento de lo que es la apendicitis aguda. Nos queda un pequeño acápite acerca de lo que es la apendicitis aguda, que resulta ser una parte importante, que es una parte de lo que es la peritonitis, pero un tipo de peritonitis localizado. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es el plastrón apendicular. Bueno, como su nombre indica, es un apelotonamiento, si vale el término, localizado a nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha. ¿Qué ocurre cuando el apéndice está evolucionando en su fisiopatología, como hemos visto, de las distintas formas de presentación? El epíplo mayor muchas veces, el delantal epiploico muchas veces va a ir a defender, va a ir a englobar, si vale el término, este proceso inflamatorio infeccioso que se está desarrollando a partir del apéndice. Entonces, al englobar esto, se lleva a asas intestinales y envuelve el proceso infeccioso constituido en el ciego, envolviendo todo lo que constituye ser el apéndice secal que está en proceso de inflamación e infección. A este proceso de encapsulamiento por parte del epíplo mayor se conoce con el nombre de plastrón apendicular. La sintomatología que nos va a dar el plastrón apendicular es la misma referida a una apendicitis aguda. Por tanto, entonces, o sea, los síntomas que nosotros vamos a recoger frente a un paciente que está desarrollando un plastrón apendicular van a ser los mismos que una apendicitis aguda. Lo único que va a diferir es el tema de que cuando nosotros vayamos a encontrar, o sea, vayamos a realizar, perdón, el examen físico correspondiente, en la palpación vamos a encontrar un aplastronamiento, una especie de tumoración en la fosa ilíaca derecha. Entonces, eso nos va a dar una pauta de que se está tratando de un plastrón apendicular. Pero los signos y los signos que vamos a encontrar en el examen físico van a ser los mismos que se refieren a una apendicitis aguda. En la ecografía, lógicamente, vamos a encontrar un empastamiento que nos va a informar el ecografista y ahí va a estar mucho más marcado, o sea, el engrosamiento de lo que es el apelotonamiento de la asa intestinal, porque no nos olvidemos que el epíplon mayor va a tomar parte de lo que es el plastrón apendicular. En la cirugía nosotros vamos a encontrarnos, o sea, lo primero que vamos a hacer, o sea, en la cirugía ya, o sea, el tratamiento va a ser el mismo, o sea, va a ser eminentemente quirúrgico. Entonces, si nosotros tenemos de esta forma el apéndice secado, vamos a encontrar que todo esto está englobado en lo que es el apéndice como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos frente a un plastrón apendicular, que en realidad resulta ser una peritonitis localizada, englobada por parte de lo que es el epíplo mayor, vamos a colocar compresas alrededor del proceso apendicular. Colocamos compresas alrededor para evitar qué cosa, que al hacer las maniobras quirúrgicas, este contenido purulento que se encuentra a nivel del plastrón apendicular se disemina en la cavidad abdominal. Por tanto, aislamos, si vale el término, el plastrón apendicular y liberamos el epíplo mayor. Vamos a liberar una especie de, ¿cómo decir?, destapar, si vale el término, el proceso infeccioso que se ha producido en el apéndice secal. Este epíplo se va a encontrar lacerado, se va a encontrar engrosado por el proceso mismo infeccioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar todo lo que corresponde a lo que es una apendicitis aguda. Entonces, vamos a realizar todo el proceso quirúrgico referido a una. En este caso va a haber distorsión de la anatomía, por tanto, vamos a entrar al tema de que vamos a hacer una apendicectomía atípica. Atípica siempre, o sea, todo lo que corresponde al proceso purulento nosotros vamos a limpiar. No vamos a realizar lavado, no vamos a realizar lavado. ¿Por qué razón? Si lavamos, vamos a diseminar el proceso infeccioso a la cavidad abdominal. Entonces, vamos a hacer la limpieza a través de compresas de la región inflamada o infectada. Una vez que hemos realizado este procedimiento, ya hemos realizado la apendicectomía total, el epíplo mayor que se encuentra engrosado en una parte, la parte que ha englobado, vamos a resecar esa parte del epíplo mayor que hemos realizado
que ha englobado, si vale el término, el proceso infeccioso. A este procedimiento se conoce con el nombre de omentectomía parcial. Entonces vamos a realizar una omentectomía parcial del epiplom mayor. Una vez que hemos terminado todo el procedimiento, vamos a dejar drenaje, un drenaje referido al lugar de los hechos, que pase por el lugar de los hechos, y vamos a dejar drenaje hacia el fondo de saco de Douglas, que va a ser exteriorizado por contraabertura. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a realizar frente a la presencia de un plastrón apendicular. Bien. Como ven, entonces, tiene varias connotaciones la apendicitis aguda, que puede ser una apendicitis sin presencia del plastrón, o en su caso, cuando se hace evolutiva, puedes localizar el epiplom y realizar una peritonitis localizada con englobamiento de esto, que es el proceso inflamatorio, que se conoce con el nombre de plastrón apendicular. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta en cuanto se refiere a las apendicitis agudas son los diagnósticos diferenciales. En nuestro medio es muy común, o sea, muy común y muy frecuente, si vale el término, el hecho de que hay una patología que se presenta con mayor frecuencia en nuestro medio en la época de primavera, verano. Estamos hablando de lo que es el proceso de la salmonelosis. La salmonelosis semeja, pero increíblemente se asemeja con la apendicitis aguda. Por eso muchas veces algunos cirujanos catalogan como una apendicitis, una salmonelosis, y operan salmonelosis como si fuera una apendicitis. Pero debemos hacer un diagnóstico diferencial. En la salmonelosis aparece dolor en fosa ilíaca derecha, aparece fiebre, aparecen náuseas, vómitos, que es una sintomatología similar a una apendicitis aguda. Pero ocurre de que una de las diferencias es que muchas veces la salmonelosis puede debutar con cuadro de diarrea, lo cual no ocurre en una apendicitis aguda. Al examen físico nos vamos a encontrar con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Nos vamos a encontrar con que el paciente con salmonelosis va a debutar también con cefalea. Debuta con cefalea y a la palpación vamos a encontrar gorgoteo en fosa ilíaca derecha. Entonces vamos a encontrar dolor en fosa ilíaca derecha, pero la diferencia va a ser gorgoteo. Es como si estaríamos palpando una bolsa de arena dentro de lo que es la cavidad abdominal. Esa va a ser la diferencia. Y además, en el laboratorio vamos a encontrar, si en la apendicitis encontramos leucocitosis, en la salmonelosis vamos a encontrar leucopenia. Entonces va a bajar la cantidad de glóbulos blancos. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial más importante que vamos a referir en cuanto se refiere a lo que es la apendicitis. Pero hay otras patologías que debemos tomar en cuenta también para hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, los cólicos renales. Los cólicos renales que asemejan ser una apendicitis aguda por el dolor referido en fosa ilíaca derecha. Pero la diferencia va a estar en que el cólico renal muchas veces debuta sin fiebre, al contrario de la apendicitis aguda. Además, el dolor es un dolor referido a la región dorsolumbar y en algunos casos, cuando se presenta un cólico renal clásico, característico, puede tener el dolor puede estar, como les digo, con referencia al testículo en el hombre y a los labios mayores en la mujer. Entonces, ese dolor característico del cólico renal, que puede hacer la diferencia frente a una apendicitis aguda. Otro cuadro importante que nosotros debemos tomar en cuenta, y sobre todo en las mujercitas, ¿no?, que muchas veces cuando son bien jovencitas niegan algunas cosas. Por eso siempre en la investigación de la historia clínica debemos ser muy acuciosos en relación a la interrogación que debemos hacer al paciente, sobre todo mujeres. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay una patología que se llama embarazo ectópico. El embarazo ectópico es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en jovencitas que cuando van a la consulta nos hacen equivocar en el diagnóstico porque van a negar el embarazo, ¿no es verdad? Hay que hacer mucho hincapié en lo que es el ciclo menstrual para llegar a un diagnóstico certero referente a esto. Porque tal vez cuando hagamos el examen físico nos vamos a encontrar con una sintomatología parecida a la apendicitis, dolor de tipo
clásico, con todos los signos que se referimos en la apendicitis aguda, porque no nos olvidemos que el embarazo ectópico hace que a veces, o sea, se suma sangre a cavidad abdominal y el dolor es mucho más exquisito porque desarrollan un cuadro de tipo peritoneal. Lógicamente que aquí nos va a ayudar de sobremanera el tacto rectal y el tacto vaginal, que muchas veces es a veces muy difícil hacer porque como son pacientes mujeres y jovencitas, como les decía yo cuando hablábamos de tacto rectal, debe hacerse siempre este estudio frente a la presencia de los padres, frente a la presencia de alguna enfermera, nunca solos, nunca solos. Y el tacto a veces es muy traumático para una paciente joven, ¿no es verdad? Entonces a veces debemos ser un poco honestos y buscar la ayuda de un ginecólogo, ¿no es verdad? Para hacer el tacto vaginal, sobre todo buscando, o sea, dolor en los fondos de saco laterales vaginales. En el caso de un embarazo ectópico, ahí se busca, o sea, el grito del Douglas se denomina porque la sangre que resume un embarazo ectópico es mucho más irritante del peritoneo, por tanto, el fondo de saco de Douglas va a estar muy irritado y al tacto rectal, el signo de Kuhlenkampf, va a ser muy doloroso en el paciente que lleva un embarazo ectópico. Otro cuadro importante también es en las mujeres, es la torsión del ovario. La torsión del ovario que puede dar un lugar a que se llama a la presencia o también el Mittelmers también podemos encontrar. La torsión del ovario que muchas veces es muy agudo, entonces el diagnóstico en este caso va a ser eminentemente ecográfico. Y lo que decíamos, el Mittelmers, que es la mitad del que se llama del ciclo menstrual, es donde se produce la ovulación. Entonces, la eclosión del óvulo muchas veces causa dolor a nivel abdominal, dolor en fosa ilíaca derecha, puede tener una connotación muy parecida a lo que es el embarazo, perdón, la apendicitis aguda. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho estas patologías en las mujeres. En el hombre, bueno, no hay mucho problema, solamente la salmonelosis y el cólico renal. Pero en la mujer, como ven, encontramos otro tipo de patologías. En este caso, el Mittelmers resulta ser no es patología, sino es una condición fisiológica de la mujer que puede hacernos dudar o puede hacernos confundir en el diagnóstico de una apendicitis aguda. Bien, con esto hemos concluido el tema que corresponde a lo que es apendicitis aguda en general. Siguiendo nuestro tren quirúrgico, de materia, debemos entrar a otro tema que constituye ser un hilo de tipo paralítico generalizado y a veces, como en este caso, localizado. Vamos a hablar acerca de lo que es la peritonitis. Bien, para hablar de peritonitis, como de costumbre, siempre vamos a ir por la parte de lo que corresponde ser a la anatomía. Debemos decir que la cavidad abdominal, donde se encuentra el peritoneo, la cavidad abdominal es una cavidad virtual. Es una cavidad virtual que se encuentra revestida tanto en sus paredes como en las vísceras que lo contienen por una serosa derivada del mesodermo, que se conoce con el nombre de peritoneo. Este peritoneo tiene dos capas, una capa célulofibrosa, o también se conoce con el nombre de lámina propia, que se encuentra constituido por colágeno, por fibras elásticas, por macrófagos, por adipocitos. Esa es la constitución de la lámina propia o la capa célula fibrosa. Y una capa superficial de revestimiento que se encuentra constituida por epitelio plano, de células cilíndricas que tienen microvellosidades que hacen la suerte de las células en el ribete de cepillo que cumplen sobre todo la función propia del peritoneo. El peritoneo mide en su totalidad aproximadamente 1.7 metros cuadrados. Reviste todo lo que corresponde a la pared abdominal y también a los mesos y a las vísceras contenidas en la cavidad abdominal.
a excepción de los ovarios, que no están revestidos por un peritoneo, y las fimbrias de lo que es las trompas de falopio. Y también la pared anterior, o sea, la parte anterior del duodeno y el colon transverso. Entonces, todo lo demás está recubierto por el peritoneo. Y en la parte lateral se repliega de tal forma donde se encuentran el colon ascendente y el colon descendente, formando un par de láminas que se pegan entre sí, que se conoce con el nombre de fascia de Tolk. La fascia de Tolk, que es una fascia que constituye un medio de fijación de lo que es el colon, sobre todo el colon ascendente y el colon descendente. Entonces, todo lo demás está revestido por peritoneo. Este peritoneo se comunica con la transcavidad de los epiplones, donde se encuentran algunas vísceras que son parte de lo que es la cavidad abdominal, como ser el páncreas, por ejemplo, que es un anexo del tubo digestivo. Se comunican a través de lo que conocemos con el nombre de hiato de Winslow. El hiato de Winslow, que está constituido por parte de lo que corresponde a la vena cava, parte del hilio biliar, y además por parte de lo que corresponde a lo que es el duodeno colon. A través de ese proceso, de esa formación tubular, la cavidad abdominal se comunica con la transcavidad de los epiplones. Este recubrimiento peritoneal se va a subdividir, o sea, en dos partes. Una parte que se conoce el inframesocolon, que está por debajo de lo que es el colon transverso, y el supramesocolon, que está por encima del colon transverso. En la parte superior, el revestimiento peritoneal reviste también las cúpulas diafragmáticas, donde el peritoneo presenta pequeños orificios que se conoce con el nombre de estomas. Estos estomas son parte de lo que es la comunicación entre la cavidad abdominal y la cavidad pleural para el intercambio de líquidos, como ya veremos posteriormente. En la parte superior, en el supramesocólico, a través del ligamento falciforme del hígado, se va a subdividir en dos elementos importantes subdiafragmáticos que están por encima del hígado, que constituyen, por ejemplo, los espacios subfrénico derecho y el subfrénico izquierdo. Entonces, estos dos espacios cobran suma importancia porque son resquicios donde muchas veces cuando se produce un cuadro infeccioso pueden sobrepasar y quedar, o sea, esos resquicios y determinar lo que se llaman los abscesos subfrénicos. Entonces, son importantes estos dos elementos que nosotros vamos a considerar en su totalidad. Bien, así establecida su anatomía, además tiene dos tipos de inervación, una inervación sensitiva y una inervación de tipo motor, si vale el término. Es una inervación que es a través del simpático parasimpático y a través de los plexos, del plexo solar y el plexo sacro, que van a inervar la parte sensitiva de lo que es el peritoneo en general. En su fisiología debemos decir que el peritoneo tiene dos funciones, una función de secreción y una función de absorción. Secreción a través de las células el ribete de cepillo, como hemos visto, que constituye la capa superficial del peritoneo, que va a resumar, o sea, a exudar y transudar alrededor de 300 centímetros cúbicos en 24 horas aproximadamente, de 300 a 500 centímetros cúbicos. Y se absorbe alrededor de la misma cantidad de absorción que tiene el que llama el peritoneo, y que se produce esta absorción dejando un resto aproximado de 80 centímetros cúbicos de secreción que sirve para el deslizamiento de las vísceras abdominales. Entonces, al absorberse, esta absorción se produce por la funcionalidad que tiene el peritoneo
que tiene una presión determinada a la cavidad abdominal, que es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio, que a través de la distribución de este líquido en la cavidad abdominal, a través de la presión abdominal, por los carrejures, o sea, por el espacio parietocólico, tanto derecho como izquierdo, va a subir a la parte superior y a través de los pequeños orificios que constituyen los estomas del peritoneo en la parte diafragmática, va a pasar este líquido a la cavidad pleural, a través de la cual se va a eliminar por el mecanismo de la respiración. Por tanto, entonces, se va a producir esta circulación del líquido correspondiente a la cavidad peritoneal a través de lo que es el carrefour derecho, o también llamado espacio parietocólico derecho, parietocólico izquierdo. Carrefour derecho, carrefour izquierdo. Entonces, esa es la función que cumple el líquido peritoneal. Como ven, entonces, es importante conocer la anatomía y la fisiología del peritoneo para entender lo que ocurre en relación a lo que es la patología propia de esta serosa, que constituye ser la parte más importante de la cavidad abdominal. Bien, nos vamos a quedar aquí para continuar con la patología el día miércoles con ustedes, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, el micrófono pueden abrirlo. Doctor, buenos días. ¿Podría repetir la inervación, por favor? La inervación tiene una inervación sensitiva que está dada a través de los plexos, como ser el plexo solar y el plexo sacro, y además, o sea, la inervación motora que viene a través de los parasimpáticos, tanto el simpático como el parasimpático que dan la inervación motora. Gracias, doctor. Bueno, como no hay más preguntas, nos vemos el miércoles, jóvenes. Buenos días. Hasta luego, doctor. Recording stop.